Santiago capítulo 2, versículos 5 al 13. Y le pido también paciencia, vamos a leer todos los versículos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, perdón, esto yo lo leí. 12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos venir a adorarte, a cantarte, Señor, con gozo, en unión, en unidad, Señor, en comunidad, para alabarte y glorificar tu nombre juntos, Señor. Y ahora te pido que me asistas a través de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra, que es santa, que es perfecta, que trae, Señor, aliento a nuestros corazones, que trae paz a nuestros corazones, pero también que trae, Señor, sobre todo exhortación a nuestras vidas, para que podamos andar en tu palabra y obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, muy bien. Para comenzar esta exposición de la palabra de Santiago capítulo 2, versículo de 5 en adelante, es necesario que podamos recordar lo que el autor de esta carta viene hablando a su audiencia, lo que implicó para su audiencia y lo que implica esto también para nosotros, esta enseñanza. En los versículos anteriores, nuestro hermano Jonathan nos habló de evitar el prejuicio dentro de la iglesia. Hemos visto también que Santiago constantemente nos da consejos prácticos muy claros y que son fáciles de comprender. Por ejemplo, en los versículos 2 y 3, vimos el ejemplo que puso del hombre que viste con ropa espléndida y anillo de oro en su mano y un hombre que es demasiado pobre, al punto de entrar en la sinagoga de ellos, con harapos, con vestidos viejos, con ropa vieja, con ropa de una persona que vive en la calle. De aquí en adelante ya sabemos la historia que nos relata Santiago. Uno de los hermanos de esa congregación, ¿qué hace? Busca favorecer al rico antes que al pobre. Y Santiago claramente nos está diciendo que esto no debe ser así entre nosotros, que esto no debe ser así entre ellos, que lo que están haciendo es un error muy grave, porque están favoreciendo más a la gente que tiene dinero que a aquellos que no tienen absolutamente nada. Amén. En nuestros versículos del día de hoy vamos a ver, primer punto, la continuación de esta exhortación, del versículo 5 al versículo 7. Segundo punto, la consecuencia que trae la falta de igualdad entre hermanos, que está en los versículos 8 al 11, y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, del versículo 12 al versículo 13. El primer punto, la continuación de esta exhortación. Si usted me acompaña en el versículo 5, nos dice nuevamente: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué hace Santiago otra vez? Vuelve a utilizar palabras muy afectuosas hacia la vida de sus hermanos. Él les dice, hermanos míos amados. Él se pone en el mismo lugar, en el mismo nivel que ellos, para demostrarle la humildad de un siervo de Dios. Él no les dice, escúchenme a mí, que acá vino el pastor, que acá vino el líder, que acá vino el apóstol, que acá vino lo que sea. Él se pone en el mismo lugar que ellos y le dice, hermanos míos amados, oíd. Para que ellos puedan comprender que necesitan ser humildes, porque ellos están siendo orgullosos al hacer privilegios con uno y con los otros no.
Esta forma de dirigirse entonces nos habla del cariño, del gran cariño que Santiago tenía por sus hermanos. Sin embargo, ese gran afecto y amor por ellos implicará que Santiago siga exhortando a sus hermanos. Él los ama, pero los sigue exhortando, le sigue diciendo lo que está mal. Él los ama, pero le sigue diciendo, hermanos, ustedes están equivocados. Lo que están haciendo no está bien. Pero de igual manera los ama. Porque si Él no los amara, no les diría absolutamente nada. Si Él no los amara, dejaría pasar esta falta. Si Él no los amara, solamente le pediría, al terminar la reunión, una ofrenda. Pero Él no dice eso. Él les exhorta y les dice, hermanos míos amados, oíd. Y le hace una pregunta ahora. Y les dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Y cuál es la respuesta para esto, hermanos? Claramente la respuesta es sí, Dios ha elegido, es un rotundo sí, ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos de las promesas que Dios ha dado a aquellos que le aman. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es claramente, vemos una elección de personas a las cuales Dios mismo eligió. Con esto no decimos que solo los pobres son aquellos privilegiados que Dios eligió, pero en este caso los pobres fueron aquellos que han sido ofendidos por estos hermanos, que privilegiaban a unos y que rechazaban a otros. Es por eso que Santiago les tiene que hablar de esta manera. A veces los cristianos juzgamos a las personas por cómo se visten, juzgamos a las personas por cómo huelen, por cómo viven en sus hogares. Otras veces no solo juzgamos si el hermano carece de poder económico, sino también cuando carecen de intelectualidad o cuando son faltos de palabra, empezamos a juzgar. No, con este no me junto, no tiene idea de lo que habla. No, esta persona no entiende nada, es un torpe. ¿Quiénes nos creemos nosotros para hablar así de hermanos que Jesús ha salvado? Que Jesús ha dado su vida por cada uno de ellos. No podemos hablar así de la gente, hermanos. Eso es lo que Santiago quiere decirle a su audiencia y lo que el Espíritu Santo nos está hablando el día de hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de vivir de esa manera. Pero para no adelantarme, quiero que podamos ver, antes de decirle cuál es esa consecuencia, quiero que podamos ver otros textos donde nos hablan de esta elección de los pobres y cómo Dios mismo es quien los pone en alto y aún muchas veces los levanta y los exalta. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Ahí acompáñenme en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, hermanos, es necesario que seamos muy cuidadosos con el trato hacia nuestros semejantes, con el trato hacia aquellas personas que carecen de poder adquisitivo, de poder económico. Que seamos muy cuidadosos cómo le tratamos. ¿Por qué? Porque el Señor los ha comprado a precio de sangre. De la misma manera que te compró a ti, que me compró a mí, también compró a estos hermanos a precio de sangre, y debemos tener cuidado de cómo nos dirigimos hacia ellos. ¿Amén? ¿Están ahí, hermanos? Gloria a Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos muertos, éramos pobres espirituales, pero ¿qué pasó? Vino Cristo, murió por nosotros, nos dio riquezas celestiales, nos dio vida eterna en Él. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros de despreciar, hermanos, que el Señor compró? No debemos despreciar a nadie, debemos amarles con el amor de Cristo. ¿Y de qué manera? Expresando a Cristo, expresando
la gracia de Dios en Cristo que habita en cada uno de nosotros. Porque Cristo cuando murió, no solamente murió por nuestros pecados, no solamente resucitó al tercer día, no solamente ahora gobierna sobre el cielo, sobre toda la creación, sino que envió el Espíritu de vida para que habite en cada uno de nosotros y que podamos reflejar esta gracia en Cristo. ¿Amén? Pero ¿qué les dice Santiago en el versículo 6 y 7? Él les dice, pero vosotros, ¿qué hicieron? Se equivocaron, habéis afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí podría parecer como que Santiago tiene algo en contra de los ricos, pero no es así? Debemos observar el contexto, debemos ver de qué ricos habla él, de qué clase de personas está hablando. Y Santiago está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas que entraban en las sinagogas ¿a qué? A desfilar sus ropas, a desfilar sus atuendos, a mostrar sus ropas llamativas. Y los hermanos se admiraban y le decían, sentate aquí adelante. Y venía el pobre y le decía, vos quédate por ahí, después te vamos a atender. Pero resulta que hacían acepción de personas y Santiago les dice, ¿no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Estos tipos de ricos eran los fariseos y los escribas. Si usted me quiere acompañar para comprender más a fondo esto, Juan capítulo 7, versículo 48. Ahí está hablando un fariseo. Mire lo que dice. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 48. ¿Acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Esa pregunta claramente también es una pregunta retórica y claramente la respuesta es no. Ninguno de ellos creyeron en él. Le rechazaron. Los gobernantes y los fariseos se complotaron ¿para qué? No solamente le rechazaron, lo mataron, lo llevaron en una cruz, le crucificaron, le dieron muerte. Entonces vemos que Santiago expresa que estos son ricos religiosos que se volvieron incrédulos al llamado del Evangelio. ¿Amén? ¿Y qué consecuencia trae la falta de igualdad entre los hermanos? Esto lo vemos del 8 al 11. Y acompáñenme y leemos de nuevo Santiago, capítulo 2, del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Enseguida podemos identificar algo, hermanos. La falta de igualdad entre hermanos trae el juicio de Dios inminente. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 9 es sumamente claro y nos dice que el que hace acepción de persona comete ¿qué? Comete pecado. El que hace acepción de persona comete pecado. ¿Y qué queda? Queda convicto por la ley como ¿qué? Como transgresor de la ley. Y a todos los transgresores, ¿qué es lo que merecen? El juicio. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Merecemos el juicio. Pero de alguna manera estos hermanos no se estaban dando cuenta que hacer acepción de personas y distinciones en la iglesia era un pecado muy grave y era similar al adulterio o al asesinato. Es por eso que Santiago utiliza estos dos ejemplos de pecado. El que no comete adulterio, pero mata, se hace transgresor de la ley, dice Santiago. Y lo utiliza para mostrarle a la iglesia a la cual está hablando que hacer acepción de persona también es un pecado terrible, también es un pecado grave. Lo compara, eso es lo que hace Santiago, compara estos pecados. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el pecado más grave es asesinar. Porque pensamos que uno de los pecados más graves es el adulterio. Es verdad, son pecados graves.
Pero no podemos decir que el hacer acepción de persona es un pecado mínimo, porque Santiago lo está comparando aquí con una muerte y con un adulterio. Terrible, hermanos. Es por eso que Santiago está diciendo, hermanos, no se dejen engañar. Este pecado es muy grave y necesitan ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Si nosotros hemos cometido este pecado, hermanos, estamos a tiempo. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Si lo hemos hecho, que seguramente que sí, lo hemos hecho, pero hoy podemos venir a los pies de Cristo arrepentidos nuevamente, pidiéndole perdón, pidiéndole guía. Señor, no quiero vivir así, no quiero ser así. No quiero hacer acepción de personas con mis hermanos, no importa que tengan más o menos. Yo quiero amarles a todos por igual, de la misma manera. Quiero abrazar a mi hermano que tiene riquezas como a mi hermano que tiene pobreza, de la misma manera, y no hacer acepción de personas en sus vidas. Hermanos, si nosotros hemos cometido este pecado, es hora de arrepentirnos de nuestros pecados. Si nosotros hemos abrazado con mayor amor a los que más tienen y despreciado a los más necesitados, es hora de arrepentirnos porque ellos también son pueblo de Dios. Porque ellos también pertenecen al pueblo de Dios comprado a precio de sangre, hermano. ¿Usted qué le parece? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Necesitamos arrepentirnos? ¿Necesitamos pedirle al Señor que nos perdone? Amén. Lo necesitamos. Pero qué grande es el Señor que tiene misericordia para nosotros. Que cuando nosotros vemos la maldad de nuestro corazón y le pedimos, Señor, ayúdame a expresar a Cristo. Ayúdame a expresar lo que tengo en mí, que también está el Espíritu morando en mi vida. Pero no lo puedo expresar, a veces expreso mi carne, mi maldad, mi necedad, mi hipocresía. Pero necesito expresar a la persona de Cristo. Porque la persona de Cristo me muestra misericordia. Porque Él vino a traer misericordia a este mundo. Para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios. Él es misericordioso. ¿Por qué yo tendría que ser distinto? ¿Por qué tengo que ser diferente a Él? Cuando Él tuvo tanta misericordia conmigo. Entonces, terminando, hermanos, vamos a ver el punto número 3, lo que Dios espera de nosotros. Versículos 12 y 13. Así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que hace Santiago ahora no solo nos remarca nuestro pecado, sino que nos dice cómo debemos andar y qué es lo que debemos hacer. Porque el Señor espera que cada uno de nosotros, seamos misericordiosos, seamos amorosos, seamos buenos con cada uno de nuestros hermanos. Así como hemos recibido la misericordia de nuestro Señor Jesús, así debemos vivir. La mayor de las misericordias la hemos visto en la persona del Hijo, revelada. Aquel que vino y caminó una vida perfecta que ninguno de nosotros pudimos caminar. Aquel que vino y murió en una cruz llevando el peso y el castigo por nuestros pecados, la ira de Dios, pero que venció porque resucitó al tercer día. Gloria a Dios, hermano. Porque si Él no hubiera resucitado, todo lo que hacemos es vano. Vana es nuestra predicación, pero Cristo resucitó de la muerte, amén. Acá estamos personas que creemos en Él, que tenemos fe en Él, que confiamos en Él, que confiamos en su salvación y que le hemos entregado nuestra vida. Si tú no entregaste tu vida a Cristo, hoy te ruego, por favor, entrega tu vida a Cristo. Sé salvo del poder del pecado. Ven a Cristo hoy. No lo dejes para mañana porque no sabes si vas a vivir mañana. Ahora, hermanos, si nosotros queremos salir victoriosos de ese juicio que merecemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermano? Misericordia. Porque la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Entonces debemos ser misericordiosos, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Proverbios y ya termino. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Lo ven? No podemos cerrar nuestros oídos
a las necesidades de nuestros hermanos. En principio, a las necesidades de nuestros hermanos. Luego vemos gente afuera, gente necesitada afuera, también lo podemos ayudar. Pero nuestra prioridad es las necesidades de nuestros hermanos, lo que nuestros hermanos están pasando. No podemos ignorar eso. Entonces, si cerramos nuestros oídos al clamor del pobre, no seremos oídos. Necesitamos escucharlos. Pero no solamente, Santiago va a decir más adelante, no le digas solamente a tu hermano, si necesitas abrigo, bueno, calentate y saciate, pero no le doy el abrigo, no le doy la comida. Dice Santiago más adelante, lo va a decir. Somos hipócritas al hacer eso. ¿Qué debemos hacer? Ayudarlos, bendecirlos. Tengamos lo mucho, lo necesario, lo poco, tengamos lo justo y lo necesario para vivir. Podemos ayudar igual porque el Señor prepara situaciones para que podamos bendecir a nuestros hermanos. Y termino, 1 de Juan capítulo 4, versículo 17. La palabra nos dice que el amor de Dios se perfecciona para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Porque merecemos el juicio, pero el amor de Dios se ha perfeccionado, hermanos, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Terminamos comprendiendo que somos como Cristo en este mundo. Que Cristo no va, cuando vuelva de nuevo, va a venir para llevar a su iglesia, pero no va a volver para mostrarnos cómo vivir, como ya lo hizo. Ya nos mostró cómo se vive. Vivió 33 años en esta tierra. Se humilló, dice la palabra de Dios. Caminó humilde sobre esta tierra. Ya nos mostró cómo se vive. Ahora la iglesia es la responsable de vivir como Cristo en la tierra. Y tiene el poder porque el Espíritu Santo está en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Por eso podemos vivir como Cristo vivió. Sí, vamos a luchar con nuestro pecado, sí. No lo tenemos que omitir a eso, vamos a luchar con nuestro pecado. Nuestro pecado está constantemente tratando de sobrevivir, pero Cristo venció. Cristo ganó en la cruz. Hermanos, debemos vivir en una vida de misericordia. Debemos vivir en una vida que contemple la gracia de Dios en Cristo Jesús. Si no vivimos de esta manera, déjeme decirle que debemos arrepentirnos para poder vivir de esta manera. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, Dios poderoso, te damos toda la gloria a ti y toda la honra, porque tú eres digno.